mujer inglesa intenta destruir mi carrera por ser extranjera, pero mi venganza silenciosa termina quitándole hasta la CAS a todo esto. Empezó cuando llegué a trabajar a esa residencia de ancianos en Inglaterra. Yo necesitaba el dinero desesperadamente porque estaba en cero y acepté lo primero que salió sin saber que mi jefa, Linda, era una de esas mujeres que parece que disfrutan haciéndole la vida imposible a los que no somos de allí. Desde el primer día me miró de arriba abajo con un asco que no intentaba ni disimular, y aunque mi inglés era bastante bueno y por eso no le quedó de otra que ponerme en el turno de día, ella se encargaba de que cada minuto fuera un pesadilla. Ni siquiera me llamaba por mi nombre y se refería a mí solamente como ella, como si yo fuera un objeto o algo que estorbaba en el pasillo. Un día llegué a marcar tarjeta y me la encontré de frente en la entrada. Me miró con una cara de fastidio total y soltó un suspiro pesado diciendo: «Ah, ya estás aquí otra vez». Como si mi sola presencia le arruinara la mañana, y yo ahí parada tratando de tragarme el coraje porque sabía que si respondía me quedaba sin el sueldo de la semana. Pero la cosa apenas estaba empezando a ponerse tensa entre nosotras dos. La situación con Linda se volvió una guerra silenciosa porque ella intentaba obligarme a quedarme horas extras sin pagarme ni un centavo. Me decía que era mi deber demostrar que valía lo que me pagaban, pero yo simplemente agarraba mis cosas y me iba cuando terminaba mi turno. Eso la ponía furiosa porque no estaba acostumbrada a que alguien le pusiera límites. Sobre todo a alguien que ella consideraba inferior. Un día me planté y me negué a cubrir un turno que no me correspondía y su reacción fue castigarme dándome una semana entera libre sin sueldo. Ella pensó que me iba a poner a llorar o a rogarle, pero me fui de vacaciones y eso la dejó descolocada. Cuando volví la tensión se sentía en el aire apenas entré por la puerta y Marta, una de mis compañeras que siempre trataba de ayudarme, se me acercó a escondidas en la cocina para decirme que Linda había estado revisando mis reportes de la noche a la mañana buscando cualquier error para despedirme. Me dijo que tuviera mucho cuidado, porque Linda había jurado frente a otras enfermeras que me iba a hacer la vida tan miserable que yo misma terminaría rogando por irme. Soporté 3 meses en ese lugar solo porque las cuentas no se pagaban solas, pero el ambiente era tan tóxico que ya no podía más y decidí entregar mi renuncia. Pensé que al saber que me iba me dejaría en paz las últimas semanas, pero fue exactamente al revés porque ahí fue cuando empezó el acoso de verdad. Linda empezó a criticar absolutamente todo lo que yo hacía, desde cómo pasaba el trapeador hasta la forma en que lavaba los platos. Se me acercaba mientras yo limpiaba el piso y soltaba comentarios hirientes como que nunca había visto a alguien tan inútil para las tareas básicas. Un día se paró justo detrás de mí mientras yo ordenaba la despensa y me gritó que lo estaba haciendo todo mal, que mi madre seguramente no me había enseñado ni a sostener una escoba. Yo sentí que la sangre me hervía, pero me quedé callada un momento mirando el suelo. Entonces ella se rió de forma burlona y me preguntó con un tono cínico que quién limpiaba mi casa entonces si yo no sabía hacer nada. Yo me giré lentamente, la miré a los ojos y le contesté con toda la calma del mundo que de eso se encargaban los sirvientes. Sus ojos se abrieron como platos y se quedó muda por un segundo. Después de que le dije lo de los sirvientes, el odio de Linda pasó a otro nivel porque se sintió humillada y desde ese día me puso en los peores turnos posibles, haciendo las tareas más pesadas y sucias de toda la residencia. Yo llegaba a mi casa todas las noches y me ponía a llorar de la frustración porque sentía que me estaba quebrando, sentía que ella ganaba cada vez que me veía con los ojos rojos o cansada. Pero una noche, mientras hablaba con mi amigo James, que trabajaba en el sector administrativo, me di cuenta de que si seguía reaccionando así le estaba dando exactamente lo que quería. James me dijo que Linda tenía miedo de que yo supiera más de lo que aparentaba y que su punto débil era su propio ego. Así que decidí cambiar de táctica por completo y dejar de pelear. Al día siguiente Linda vino hacia mí mientras yo intentaba limpiar una mancha difícil en el comedor y me dijo con una voz chillona que en mi próximo trabajo se iban a quedar espantados de lo mala que era haciendo mi labor. Yo solo levanté los hombros y le dije que bueno, que era una lástima pero que tenía razón. Ella se quedó esperándome una respuesta agresiva, pero yo solo seguí con lo mío dejándola con la palabra en la boca. Mi nueva estrategia era darle la razón en absolutamente todo lo que me decía para ver hasta dónde llegaba su desesperación por hacerme reaccionar. Si me decía que era una porquería trabajando, yo le decía que sí. ¿Qué se le va a hacer? Si me decía que era un desastre, yo le respondía que probablemente tenía razón y que no sabía cómo había llegado hasta ahí. Esto la sacaba de sus casillas mucho más que mis protestas de antes porque no tenía de dónde agarrarse para armar un escándalo. Empezó a seguirme por los pasillos gritándome cosas cada vez más personales frente a los pacientes y los otros empleados, pero yo me mantenía como una piedra. Lo más increíble fue que mientras ella perdía el control, los demás empezaron a notar lo desquiciada que estaba actuando. Una tarde Linda perdió los papeles totalmente porque me encontró doblando unas sábanas y empezó a decir que hasta para eso era estúpida. Yo me le quedé viendo con una sonrisa pequeña y le pregunté si quería que lo hiciera de nuevo. Ella gritó que no servía para nada y me mandó a la lavandería a planchar sábanas todo el día mientras las otras chicas tenían que cargar a los pacientes y hacer el trabajo pesado. Ella pensó que me estaba castigando, pero en realidad me dio el trabajo más fácil de la casa. Pasé días enteros en la lavandería planchando sábanas tranquilamente mientras Linda pasaba por la puerta echando chispas al ver que yo no estaba sufriendo.
Las otras enfermeras empezaron a quejar porque ellas estaban agotadas haciendo mi parte del trabajo sucio y Linda no sabía cómo justificar que me tuviera a mí haciéndolo más ligero solo por su capricho de mantenerme lejos. La tensión en el personal creció muchísimo y Marta me contó que varias de las chicas estaban pensando en quejarse con los dueños de la cadena porque el favoritismo inverso de Linda estaba afectando el cuidado de los abuelos. Linda se dio cuenta de que se había metido en un problema y una mañana me llamó a su oficina de forma muy brusca. Cerró la puerta con llave y se sentó frente a mí con una cara de pocos amigos diciendo que mi actitud pasivo-agresiva estaba arruinando la moral del equipo. Me amenazó con escribir una carta de referencia tan mala que no volvería a trabajar en todo el país. Yo me incliné hacia adelante en la silla y le dije que hiciera lo que quisiera porque total ella misma decía que yo era inútil. Entonces ella golpeó el escritorio y me gritó que me quería fuera de su vista en ese mismo instante. Salí de su oficina sabiendo que ya no tenía nada que perder, pero todavía me quedaban unos días de contrato y no pensaba regalárselos. Linda empezó a ignorarme por completo como si yo fuera aire y eso me dio la libertad de empezar a observar cosas que antes no notaba por estar pendiente de sus ataques. Empecé a ver que Linda se saltaba protocolos de seguridad con los medicamentos y que la higiene en la cocina no era lo que decían los papeles oficiales. Una tarde vi cómo anotaba cosas falsas en las bitácoras de los pacientes para ahorrar costos en insumos médicos y me di cuenta de que tenía en mis manos algo mucho más grande que una simple pelea de oficina. Guardé silencio y empecé a tomar fotos con mi celular cada vez que veía algo fuera de lugar, especialmente de las sábanas sucias que ella me obligaba a planchar sin haber pasado por el ciclo correcto de desinfección. Sentí un frío en el estómago porque me di cuenta de que estaba poniendo en riesgo a los ancianos solo por ahorrar dinero y mantener su pequeña dictadura. Justo cuando estaba guardando el teléfono después de tomar una foto de la despensa vencida, escuché sus pasos rápidos acercándose por el pasillo. Linda entró a la despensa y me encontró ahí, pero por suerte ya había guardado el teléfono en el bolsillo del uniforme. Me preguntó qué hacía perdiendo el tiempo y me ordenó que fuera a bañar a uno de los pacientes más difíciles que siempre era agresivo. Lo hizo con una sonrisa maliciosa porque sabía que yo le tenía respeto a ese señor por su fuerza. Fui a hacerlo sin decir nada, pero mientras estaba ahí el señor me miró con una lucidez de un segundo y me dijo que no le habían dado su medicina de la tarde porque la jefa decía que ya se le había acabado su cuota. Eso me terminó de confirmar que Linda estaba robando o desviando recursos para que los números le cuadraran a final de mes. Salí de la habitación temblando de rabia y busqué a James para preguntarle si él sabía algo de las cuentas de suministros. Él se puso pálido y me llevó a un rincón apartado diciéndome que no me metiera en eso porque Linda tenía gente arriba que la protegía. Me advirtió que si ella sospechaba que yo andaba investigando no solo me despediría sino que se encargaría de que mi situación migratoria se complicara. La amenaza de James me asustó de verdad, pero luego vi a la señora Thompson llorando porque no había mantas limpias y supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche no pude dormir pensando en lo que James me había dicho sobre los contactos de Linda, pero la rabia era más fuerte que el miedo. Decidí que mi último día de trabajo iba a ser el momento de actuar y empecé a recopilar testimonios de otros compañeros que también habían visto irregularidades pero que tenían miedo de hablar. Marta fue la única que se atrevió a decirme que ella tenía copias de los pedidos de comida que nunca llegaban completos porque Linda vendía parte de la mercancía por fuera. Nos reunimos en una cafetería lejos de la residencia y me entregó unos papeles arrugados que demostraban el desvío de fondos. Me dijo que lo hacía por los abuelos pero que por favor no la mencionara porque ella sí necesitaba mantener ese empleo para alimentar a sus hijos. Regresé al trabajo al día siguiente sintiéndome como si llevara una bomba en el bolso y Linda me recibió con un comentario sobre mi ropa diciendo que seguramente la había sacado de la basura. Yo le sonreí de la forma más natural posible y le dije que hoy era un gran día para trabajar. Ella me miró con sospecha pero la llamaron de la entrada porque había llegado una inspección sorpresa de rutina que ella no esperaba. La inspección era solo para revisar la estructura del edificio pero Linda se puso tan nerviosa que empezó a dar órdenes contradictorias a todo el mundo. Me gritó que escondiera unos carritos de curación que estaban en mal estado en el sótano y yo aproveché para guiar a uno de los inspectores por el pasillo equivocado como si me hubiera confundido. El hombre terminó viendo la cocina y se quedó mirando las etiquetas de la carne que estaba afuera de la nevera. Linda llegó corriendo roja de la vergüenza y trató de empujarme a un lado inventando que yo era nueva y que no sabía dónde poner las cosas. El inspector tomó nota en su tabla y le hizo un par de preguntas que ella no supo contestar bien.
Cuando se fueron, Linda me agarró del brazo tan fuerte que me dejó marca y me siseó al oído que si volvía a abrir la boca para algo que no fuera decir sí señora me iba a arrepentir el resto de mi vida. Me soltó con desprecio y se encerró en su oficina a gritar por teléfono. Yo sabía que ese era el momento justo porque ella estaba distraída tratando de arreglar el desastre con los inspectores y yo tenía acceso a su computadora porque ella siempre dejaba la sesión abierta para que las secretarias le hicieran el trabajo. Entré a la oficina de Linda mientras ella estaba en el comedor discutiendo con un proveedor y el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Revisé rápidamente los correos electrónicos y encontré una carpeta con el nombre de gastos personales donde guardaba facturas de sus vacaciones pagadas con el presupuesto de la residencia. Empecé a reenviar todo a mi correo personal lo más rápido que pude mientras vigilaba la puerta por el reflejo del vidrio, justo cuando estaba enviando el último archivo escuché su risa falsa acercándose y tuve que cerrar todo y salir fingiendo que estaba buscando un formulario de renuncia que me faltaba firmar. Me la encontré de frente en la puerta y me miró con una desconfianza absoluta preguntándome qué hacía ahí dentro. Le mostré un papel cualquiera que tenía en la mano y le dije que necesitaba su firma para poder irme legalmente el viernes. Ella me arrebató el papel, lo rompió en mi cara y me dijo que no me iba a firmar nada y que si me iba me demandaría por abandono de puesto. Yo solo asentí y le dije que no se preocupara que el viernes nos veríamos las caras por última vez. El jueves fue mi penúltimo día y las cosas se calmaron de una forma extraña que me dio mala espina porque Linda estaba demasiado amable con todos. Incluso me ofreció un té a media tarde y me dijo que tal vez había sido un poco dura conmigo por el estrés del trabajo. Esa calma me puso los pelos de punta porque sabía que era una trampa para que yo bajara la guardia antes de mi último día. James se me acercó y me susurró que tuviera cuidado porque Linda había estado preguntando a qué otro lugar me iba a trabajar y que planeaba llamar a mis nuevos jefes para inventar que yo robaba medicamentos. Sentí un vacío en el estómago porque ese nuevo trabajo era mi única salida de ese hoyo, pero entonces recordé los correos que tenía en mi poder. Esa misma noche me senté frente a la computadora y redacté un informe detallado para la Care Quality Commission, que es el organismo que regula todo esto en el Reino Unido. Adjunté todas las fotos de la comida podrida, las bitácoras falsificadas y las facturas de sus viajes. Le di a enviar y sentí un alivio inmenso, pero sabía que el golpe final todavía no llegaba. El viernes llegué a mi último turno y Linda me estaba esperando en la entrada con una sonrisa que me dio asco. Me dijo que pasara a su oficina porque tenía algo para mí y cuando entré vi que había otros 2 supervisores de la cadena de residencias allí sentados. Linda empezó a decir que habían descubierto que faltaban suministros médicos del inventario y que yo era la única que tenía acceso a esa área en los últimos días. Intentó tenderme una trampa sembrando pruebas en mi casillero, pero yo ya me lo esperaba porque Marta me había avisado que la vio manipulando mi candado temprano en la mañana. Los supervisores me pidieron que abriera mi casillero y cuando lo hice estaba vacío porque yo me había llevado todas mis cosas el día anterior por precaución. La cara de Linda se transformó de la victoria a la confusión más absoluta en un segundo y empezó a balbucear que seguramente me los había llevado ya en mi bolso. Yo me mantuve tranquila y les dije a los supervisores que si querían hablar de cosas que faltaban podíamos revisar los correos de la oficina central que yo había recibido por error. Los supervisores se miraron entre ellos y Linda se puso blanca como un papel intentando interrumpirme diciendo que yo estaba loca y que solo era una extranjera resentida. Pero en ese preciso momento sonó el teléfono de la oficina y era una llamada de la comisión reguladora diciendo que estaban afuera para una intervención inmediata basada en una denuncia grave. El ambiente se puso tan denso que casi no se podía respirar y Linda trató de salir de la habitación, pero uno de los supervisores le bloqueó el paso diciéndole que mejor se quedara sentada hasta que aclararan todo. Entraron 3 inspectores uniformados con carpetas llenas de mis pruebas y empezaron a sellar los archivos y las computadoras. Yo me quedé ahí parada viendo cómo todo el mundo que ella había construido a base de pisotear a los demás estaba cayendo a pedazos frente a sus ojos. Ella me miraba con un odio puro, como si quisiera matarme ahí mismo. Pero ya no podía hacerme nada porque yo ya no era su empleada y ella ya no era la jefa de nadie. La investigación duró varias horas y terminaron encontrando que Linda no solo robaba dinero sino que ponía en peligro constante la vida de los residentes por negligencia pura. Los dueños de la cadena tuvieron que cerrar el lugar temporalmente y a Linda le quitaron la licencia para trabajar en salud de por vida, además de que se le inició un proceso legal por fraude.
Yo salí de la residencia con mi bolso al hombro y mientras caminaba hacia la parada del autobús vi cómo la sacaban del edificio. Escoltada porque se había puesto histérica y estaba tratando de destruir documentos, Marta me mandó un mensaje diciendo que gracias a Dios por fin se había hecho justicia y que todas le debían una por haberme atrevido a hablar. Nunca volví a verla, pero me enteré por James que tuvo que vender su casa para pagar las multas y los abogados del juicio. Hoy trabajo en un lugar mucho mejor donde sí me llaman por mi nombre y donde nadie me mira por encima del hombro por mi acento. Linda perdió absolutamente todo y terminó trabajando de cajera en un supermercado de las afueras. ¿Alguna vez tuviste un jefe que intentó humillarte pero le salió el tiro por la culata? ¿Qué fue lo peor que te hicieron?